Tengan todos muy buenas tardes. Vamos a dar inicio con la retroalimentación. El tema número 1 sería epistemología, el sujeto cognoscente, el objeto de estudio, la realidad, importancia y diferencia. ¿Qué es el sujeto cognoscente? Es un ser pensante que realiza el acto del conocimiento, que es capaz de adquirir el conocimiento mediante el pensamiento y el análisis, teniendo la capacidad de crear ideas, teorías, explicaciones y planteamientos haciendo uso de su intelecto. Un ejemplo muy claro de sujeto cognoscente seríamos nosotros los humanos, porque somos creadores de material intelectual basado en nuestras observaciones y deducciones propias. ¿Qué es el objeto de estudio? Podría decirse que el objeto de estudio indica qué es lo que se quiere saber. Por lo general surge a partir de una problemática o de una inquietud. Es el que puntualiza qué se analizará y cómo se llevará a cabo la investigación. Es el que determina las cuestiones concretas que se desean desarrollar estableciendo límites. Es importante definir adecuadamente el objeto de estudio, ya que es clave para el éxito de nuestra investigación. ¿Qué es realidad? Es todo lo existente. En este caso, por la necesidad de vivir, el ser humano indaga, inquiere, identifica, conoce y transforma la realidad para utilizarla en la generación de bienes que satisfagan sus necesidades. Los humanos acumulamos conocimientos sobre lo existente y lo transmitiremos de generación en generación. ¿Qué es actividad cognoscente? La actividad cognitiva muestra la importancia del pensamiento de todo ser humano, interpreta la realidad a partir de su propio punto de vista que se está marcando por sus experiencias previas y sus vivencias personales. Como tema número 2 tendríamos los paradigmas de la investigación en la ciencia. ¿Qué son los paradigmas de la ciencia? Es un término que se usa para describir el conjunto de experiencias, creencias y valores que afectan la forma en que un individuo percibe la realidad y la forma en que responde a esta percepción. Tipos de paradigmas en la ciencia: el racionalismo, empirismo, pragmatismo y relativismo. Hablaremos un poco sobre el racionalismo. Consiste en colocar a la razón como toda la fuerza del conocimiento, puede entender de manera completa la realidad y en consecuencia obrar racionalmente. Es cuando se explica un suceso o un fenómeno a través de los estudios, análisis que se hagan de él. Un ejemplo muy claro sería un eclipse solar. ¿Qué es el empirismo? Es la tendencia filosófica que considera la experiencia como criterio o norma de verdad en el conocimiento. Tenemos dos ejemplos muy claros de empirismo. El primero sería: antes de que existiera la meteorología, las personas ya sabían que cuando se juntaban muchas nubes de color oscuro, seguramente estaba por llegar la lluvia. Y en el ejemplo número 2, aprender el idioma materno se hace por la completa experiencia. El niño va conociendo las palabras en el ámbito de su hogar. ¿Qué es el pragmatismo? Como pragmatismo se denomina el tipo de actitud y pensamiento según el cual las cosas solamente tienen un valor en función de su utilidad. Consiste en reducir lo verdadero a lo útil, negando el conocimiento teórico en diversos grados. Tenemos dos ejemplos de pragmatismo. El primero sería cuando una persona hace algún tipo de negocio o transacción con otra persona que no es de su agrado, preferiría no verla ni tratar con ella, pero la utilidad, el beneficio del negocio es prioridad. Entonces, en este caso, esa persona está siendo pragmática. El segundo ejemplo es cuando un partido político hace un pacto con otro partido político para aprobar una ley concreta, ambos partidos renuncian a sus ideas porque creen que la ley es necesaria para su país. ¿Qué es el relativismo? Sostiene que los puntos de vista no tienen ni pueden llegar a tener verdad ni validez universal, que hace depender la validez del conocimiento de determinados lugares, tiempos, épocas, historias, siglos, culturas u otras condiciones externas en las cuales este conocimiento se efectuó. Como primer ejemplo tenemos velocidad dentro del tren. Una persona que va dentro del tren, desde su punto de vista, va en reposo. Pero una persona que está mirando desde la estación verá que éste está en movimiento. El segundo ejemplo es los gustos. Una persona puede creer que el jugo de guayaba es el mejor del mundo y otra puede creer que el jugo de naranja es el mejor del mundo. Entonces todo es relativo, depende del punto de vista. En el tema número 3 tenemos el método científico, conceptos y componentes. ¿Qué es el método científico? Como método científico se denomina el conjunto de normas por el cual debemos regirnos para producir conocimientos con rigor y validez. Como tal, es una forma estructurada y sistemática de abordar la investigación en el ámbito de la ciencia.
Los componentes del método científico son observación, planteamiento del problema, revisión de literatura, formulación de hipótesis, identificación de variables, diseño experimental, recopilación de datos, discusión y análisis de datos y conclusión. Como tema número 4 tenemos los tipos de investigación. ¿Qué es investigación explorativa? Trata de indagar sobre un fenómeno poco conocido, de igual manera existe poca información sobre el tema o no se han realizado investigaciones previas. Como ventaja tenemos que es una investigación de bajo costo y desventaja que generalmente se requiere de más datos. ¿Qué es investigación descriptiva? Es también conocida como la investigación estadística. Describe los datos y características de la población o fenómeno de estudio. También es la que responde a la pregunta ¿quién?, ¿qué?, ¿dónde?, ¿por qué?, ¿cuándo? y ¿cómo? Tenemos algunas características de la investigación descriptiva y una de ellas es una investigación cuantitativa, estudios transversales y bases para una mayor investigación. ¿Qué es la investigación explicativa? Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre el fenómeno y en qué condiciones se da este. Un ejemplo claro sería indagación de las causas que producen la deserción escolar. ¿Qué es investigación experimental? El ejemplo más simple de una investigación experimental es una prueba de laboratorio. Siempre que la investigación se realice bajo condiciones científicas aceptables, se califica como una investigación experimental. Una ventaja sería que los resultados son extremadamente específicos y la segunda, la causa y el efecto de la hipótesis puede dar pie a que los investigadores puedan analizar mayores detalles.